Buenas, mi nombre es José Miguel Liranzo García y soy del grupo Los Telúricos, y hoy les vamos a estar hablando del TC número 5, o que trata del reglamento para el análisis y diseño sísmico de estructuras en la República Dominicana del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del referido país. Acá les vamos a estar hablando un breve resumen de lo que este trata. Entonces, vamos con los objetivos. El presente reglamento establece los requerimientos mínimos que se deberán cumplir en el análisis y diseño sísmico de todas las estructuras que se erijan en el territorio nacional. Esto es para que cumplan con ciertos criterios que garanticen la seguridad de la estructura ante un eventual sismo. Ahora les voy a dar unas pequeñas definiciones de tópicos que serán de uso continuo o frecuente durante la exposición, como por ejemplo campo cercano, que se define como los efectos sísmicos causados a estructuras localizadas a una distancia menor o igual de 5 kilómetros a ambos lados de la falla. Centro de masas de un piso es el punto donde se considera aplicada la fuerza horizontal o F sub I que incide sobre el piso. El centro de masa coincide con el centro de gravedad de las estructuras de las cargas verticales del piso. El centro de cortantes de un piso es el punto donde se considera aplicada la fuerza cortante V sub I de ese piso. Si la distribución de cargas y la geometría del piso considerado se repiten en todos los pisos superiores, el centro de cortantes coincide con el centro de masas. El centro de rigideces es el punto por donde debe de pasar la línea de acción de la fuerza cortante V sub I para que el desplazamiento sea solo de traslación. Coeficiente de cortante basal es el coeficiente que resulta de dividir la fuerza lateral sísmica a nivel de base entre el peso total del edificio considerado en el análisis. La cuantía muro-área es el área de muros de carga en la dirección analizada, dividida entre el área total de cada piso. Desplazamiento horizontal relativo es lo que se mueve un piso superior con respecto al piso inferior. Lo siguiente es diafragma flexible, que es todo sistema de losas que no cumpla con la definición de diafragma rígido. Y el diafragma rígido, a su vez, se define como todo sistema de losa plana de hormigón armado con espesor mayor o igual a 5 centímetros y una relación largo-ancho igual o menor que 4. Excentricidad accidental, que es parte de la excentricidad reglamentaria, que cubre, entre otras áreas, las incertidumbres de distribución de sobrecargas en las plantas en el instante del sismo. Entonces, otro tema que corresponde, otras definiciones que son, por ejemplo, sismo extremo, que es un sismo con probabilidad de excedencia de un 2% en 50 años, lo que equivale a un sismo con un periodo de retorno de 2.475 años. Un sismo severo, a su vez, es un sismo con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, lo que equivale a un periodo de retorno del mismo de 475 años. La excentricidad geométrica es la distancia entre el centro de masas y el centro de rigidez del piso considerado, perpendicular a la dirección del análisis. Y la excentricidad reglamentaria es la excentricidad geométrica amplificada por el factor dinámico incluido en este reglamento, más los efectos producidos por la excentricidad accidental. Zonificación sísmica en República Dominicana. A los efectos del reglamento que estamos tratando, la República Dominicana se considera dividida en dos zonas, de acuerdo a sus niveles de aceleración sísmica espectral de referencia o S sub S, para un periodo de retorno de 2.475 años con una probabilidad de excedencia de un 2% en 50 años. Estas zonas están mapeadas y, como mencioné anteriormente, son zona 1, que es la zona de alta sismicidad. En esta zona comprende las provincias y o municipios donde el S sub S o la aceleración sísmica espectral de referencia son mayores a 0.95 G.
La zona 2, a su vez, es la zona de mediana sismicidad. En esta zona comprende las provincias y o municipios donde el S sub S sea menor o igual que 0.95 G. Entonces, ahora yo les voy a mostrar un pequeño mapa con ambas zonas. Entonces, todo lo que vemos por esta zona de acá arriba, toda esta zona que comprende la parte norte del país y parte de la este, esta zona es la considerada zona 1 y una zona de alta sismicidad, como mencioné anteriormente. Entonces, la zona 2, que comprende toda la parte sur de República Dominicana, una pequeña parte del este, el Distrito Nacional incluido, entonces esta zona es la considerada zona de mediana sismicidad, por lo que los sismos son más frecuentes o las medidas que se toman tienen que ser más estrictas en la zona 1 por su alta incidencia, o sea, por su mayor probabilidad de sismicidad. Entonces, lo que tenemos ahora es una tabla que, de acuerdo a la zonificación sísmica establecida, los valores de la aceleración espectral de referencia para los periodos cortos, o S para periodos cortos, y para periodos largos S sub 1, serán los indicados en la tabla siguiente. Está dividida por zona y tiene los valores acá. Entonces, en la zona 1, el S sub S debe de ser 1.55 G, y en la zona 2, el S sub S debe de ser 0.95 G. Entonces, para la zona 1, el S sub 1 para periodo largo debe de ser de 0.75 G, y 0.55 para la zona 2. Esto es para los periodos largos de tiempo tomados en consideración. Bien, ahora yo voy a pasar con mi siguiente compañero, el cual va a continuar desarrollando los temas a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Zavala, pertenezco al TC5, los telúricos. Mi subtema es los mapas de isoaceleración y efectos de sitio. Aquí vemos en la gráfica de nuestro país las líneas que representan los principales puntos donde han pasado isoaceleraciones. Antes de hablar sobre los mapas de isoaceleración, quiero hacerle una referencia a lo que es la aceleración sísmica para que tengamos un concepto claro de lo que son los mapas de isoaceleración. La aceleración sísmica es una medida utilizada en terremotos que consiste en una medida directa de la aceleración que sufre la superficie del suelo. En esta gráfica vemos una correlación de la escala de Mercalli, la aceleración sísmica, la velocidad sísmica, la percepción del temblor, la potencia del daño. Vamos a definir lo que es la escala de Mercalli. Es una escala de 12 grados desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados a la estructura. Aquí vemos una correlación desde 1 hasta más 10, donde la aceleración sísmica en grados se mide desde 0.017 hasta más 1.24. Aquí vemos la percepción de los daños, la potencia del daño desde ninguno hasta muy fuerte. En este mapa podemos observar un estudio hecho en la zona de Santo Domingo con un valor de una intensidad de 0.2 grados. Si vamos a la tabla de correlación, vemos que esta está en la escala de Mercalli en un grado 8, que sería entonces una percepción del temblor severo y una potencia del daño moderado muy fuerte. Aquí nos dice el mapa de isoaceleración espectral para un 2% de la probabilidad de ser extendida en 50 años. Los efectos de sitio no son más, como se ve en la gráfica, que son modificaciones en amplitud
duración y contenido frecuencial que experimentan las ondas sísmicas cuando llegan a la superficie. Entre más blando sea el tipo de suelo que existe bajo la estación, mayor será la amplificación. Como vemos en la gráfica, se explica considerablemente. ¿Sabes qué es el efecto de sitio? Bueno, este informa un informe gráfico de rocas, suelos blandos, donde se mide los efectos según el tipo de material. Esta es mi presentación por el día de hoy. Saludos, profesora. Mi nombre es José Joaquín Álvarez y me tocó hablar de la sedificación y su clasificación. Las sedificaciones son construcciones realizadas artificialmente por el ser humano. Son obras planificadas y ejecutadas por el ser humano para un específico propósito. Una de sus características básicas que tienen estas edificaciones es que son de modo artificial. No van a ser encontradas hechas por la naturaleza, sino que son producto del pensamiento y la ejecución del ser humano. Entre los diferentes tipos de edificaciones podemos encontrar el tipo de edificación rural. Entre estas encontramos las granjas y los establos. Tipo de edificación comercial. Aquí encontramos los bancos, los hoteles, restaurantes, comercio, etc. Tipo de edificación cultural. Aquí podemos encontrar las escuelas, las instituciones y entre otras. Seguimos con el tipo de edificación gubernamental, donde encontramos todos aquellos edificios hechos por el gobierno, como las prisiones, estación de bomberos y así. Entonces, seguimos con el tipo de edificación industrial. Aquí entran las fábricas, las refinerías, las minas. Seguimos con la de transporte, tipo de edificaciones de transporte. Son aquellas donde entran las estaciones del metro, estaciones de la onza o de bus, los subterráneos. Y por último, las edificaciones públicas, el acueducto y esos tipos de edificaciones que tienen que ver con el gobierno. Buenas tardes, mi nombre es Alfonsina y estaré hablando sobre el método de análisis sísmicos y criterios de estructuración. Ya sabemos que el análisis sísmico estudia el comportamiento de las estructuras bajo la acción de las cargas sísmicas. Estas pueden ser realizadas a través de el método estático o el método dinámico. El método estático toma en cuenta el efecto de las acciones sísmicas mediante la aplicación de un conjunto de fuerzas laterales a lo alto del edificio. Estas fuerzas se aplican en el centro de masa de cada nivel. El método dinámico da una mejor aproximación al comportamiento de la estructura sujetos a los efectos del sismo, pues consiste en la manera de considerar el posible comportamiento inelástico y la forma en la que se define la excitación sísmica del diseño. Acá tenemos un pequeño diagrama donde podemos visualizar los distintos análisis que se verifican en el R001, donde están el método cuasi-estático, simplificado, análisis modal, método paso a paso y el método estático de empuje progresivo o pushover. La norma sismo resistente de cada país adopta criterios de validez para la selección de los métodos de análisis y establece los alcances y modalidades. La norma sísmica de nuestro país, en su página 18, menciona los criterios que debemos tomar en cuenta. Entre estos podemos mencionar que para fines de este reglamento las edificaciones deberán tener un sistema de elementos estructurales colocados en dos direcciones ortogonalmente para resistir las cargas gravitacionales y de fuerzas sísmicas predeterminadas.
Estas se analizarán separadamente en dos direcciones ortogonales, con el 100% de las fuerzas gravitacionales en una dirección y el 30% en dirección perpendicular de manera simultánea, tomando en cuenta los efectos más desfavorables. Se establecerán 5 métodos de análisis sísmicos, los cuales mencionamos de la hoja anterior, y también habla sobre los efectos críticos. Ya todos estos lo pueden ver de manera más detallada en la página 18 del manual. El método simplificado. Si se asume que en una construcción de mampostería, cada número de cada nivel toma una fracción de fuerza lateral y que es proporcional a su área, el esfuerzo cortante medio será el mismo en todos los muros de un nivel dado. Este método trabaja bajo este criterio. Acorde a nuestra normativa, este método se podrá aplicar en los edificios de los grupos 4 y 5 que están detallados en el mismo, que estos corresponden a muros de mampostería, que son sistemas estructurales formados por muros. En el grupo 4 están los muros prefabricados ordinarios de hormigón armado y en el grupo 5 muros especiales de mampostería armada, con un número de piso menor o igual a 4. Este método permite verificar que en cada entrepiso la suma de las resistencias al corte de los muros de carga en dirección del análisis sea igual o mayor que la fuerza cortante sísmica que actúa en dicho entrepiso. Permite ignorar los efectos de torsión, flexión sísmica y desplazamiento para concentrar el análisis en la revisión de fuerza cortante. Es aplicable en estructuras con bases de muros de carga, altura baja, planta rectangular y distribución simétrica entre muros. Acá están los detalles a tomar en consideración para dicho análisis. La relación entre la altura del edificio y su dimensión mínima en planta no debe exceder de 1.5 y su planta debe ser regular. Todos los muros estructurales en cualquier nivel deberán llegar a anclarse en las cimentaciones. Acá podemos visualizar las formas utilizadas para el diseño, el cortante en la base B, la fórmula para el período fundamental, los valores de los coeficientes para CT y X, el peso total correspondiente, coeficiente de reducción de sobrecarga y para las fuerzas horizontales. Método cuasiestático. Este método se aplica en edificios menores a 10 pisos o 30 metros de altura. Es aplicable todo lo antes visto en el método simplificable, es decir, en base a las fórmulas. El periodo de vibración T será calculado para estructuras del sistema estructural 4, pórticos, mediante la expresión indicada. La fuerza Fi que actúa a nivel de cada piso o techo están calculados por esta fórmula. Análisis modal. El análisis modal considera los espectros diseñados para el cálculo de las respuestas estructurales. Toma en cuenta las propiedades dinámicas de las estructuras, tales como su forma de vibrar y la contribución de cada modo en la respuesta. Es decir, cuánto me aporta cada modo a la estructura. Su finalidad es reproducir con mayor aproximación el comportamiento estructural real ante las acciones del sismo. Se aplicará en edificios con diferencias importantes de las rigideces y resistencias entre pisos adyacentes y estructuras con diseños considerados como convencionales y no convencionales. Se utiliza cuando la importancia de la estructura lo amerita, o si no, se cumplen las condiciones de los métodos simplificados o cuasiestático. Análisis modal. Para el análisis modal, acorde al código, se deberán tomar en cuenta las consideraciones siguientes.
Se incluirán el efecto de todos los modos de vibración con periodo igual o mayor a 0.2 segundos y que garantice que participen al menos 90% de la masa del edificio en cada dirección del análisis. En ningún caso se podrán considerar menos de 3 modos. La aceleración espectral expresada en función de G será calculada de acuerdo al capítulo 3 en el mismo código. Se permitirá para un valor de aceleración espectral diferente a la especificada en la letra B de este artículo, siempre que se muestre por un análisis exhaustivo del sitio que tome en cuenta la amenaza sísmica y las condiciones locales del suelo. Los valores de diseño, fuerzas laterales, cortantes, momentos de vuelos y otros serán determinados mediante la combinación de los valores modales según la siguiente expresión que se encuentra acá detallada. Ya los últimos 2 pasos están en el análisis paso a paso. Para el análisis paso a paso deberán tomarse en cuenta las siguientes consideraciones. Se deberán usar no menos de 4 acelerogramas de eventos sísmicos específicos reales, independientes entre sí, con magnitud, mecanismo focal y distancia a la falla, consistentes con las fallas que controlen el sismo del diseño de la localidad donde se estarán ubicando las estructuras. También se podrán utilizar registros artificiales siempre y cuando se cumplan con los requerimientos establecidos en este artículo. Los niveles de aceleración pico deberán ser iguales o mayores a los establecidos en los mapas de isoaceleraciones números 9 o 10 dependiendo del uso de la estructura. Las ordenadas del espectro promedio resultante en los registros utilizados como con un 5% de amortiguamiento en el intervalo 0.2T y 1.5T, no serán menores que las del espectro dado en el artículo 34 después de haber considerado los efectos in situ establecidos en el artículo 12 al 21. Se deberá tener en cuenta el comportamiento no lineal de la estructura. Método estático de empuje progresivo o pushover. Este método se deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Se podrá aplicar siempre y cuando se requiere evaluar la capacidad y estabilidad de una estructura a las fuerzas máximas horizontales generales por el sismo de diseño, a través de la aplicación creciente de fuerzas laterales. La fuerza máxima total aplicada deberá ser al menos igual al cortante basal especificado en el artículo 39. Se deberá tomar en cuenta el efecto no lineal de los materiales. Hasta aquí mi exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Reinaldo Ariel Gómez Vidal y hoy yo les voy a hablar sobre la importancia de las fundaciones a la hora de diseñar una estructura destinada a soportar de manera adecuada y eficiente las cargas sísmicas. Las fundaciones son las partes de la estructura a la cual está destinada a transmitir las cargas de forma adecuada y directa hacia el suelo para así brindar un sistema de apoyo estable. Una buena cimentación se garantiza con un sistema de apoyo en suelos firmes y de forma directa, ya sea por medio de pilotes como pilas o por un refuerzo adecuado y amarres suficientes. Entre los factores más importantes que debemos tomar en cuenta para tener un buen comportamiento de nuestra estructura frente a un sismo es la amplificación del movimiento por parte de las ondas sísmicas, así como las cargas que transmite la estructura hacia el suelo. Así que debemos tener en cuenta tanto las ondas sísmicas que se producen, las cuales se pueden amplificar debido al suelo, así como las cargas que transmite la estructura a las fundaciones. Existen 2 mecanismos que contribuyen típicamente a la amplificación de las señales sísmicas en el suelo durante un sismo. A esto se le puede denominar la amplificación geométrica del sismo y la amplificación dinámica del sismo. La amplificación geométrica de las ondas sísmicas durante un terremoto corresponden a los efectos producidos debido al contraste de impedancias u oposición entre 2 medios en contacto. En este caso, los 2 medios son sedimentos con densidades diferentes
y su interacción con las velocidades de las ondas sísmicas que se producen durante el terremoto. El contraste de impedancias es mayor en materiales jóvenes y poco consolidados. Esto provoca que el nivel de ampliación de las señales sísmicas sea mayor. La amplificación dinámica de las ondas sísmicas también se conoce como efecto de resonancia y fue estudiada en los años 30. Al efecto de resonancia se le considera como la diferencia entre la frecuencia de las ondas sísmicas y la frecuencia natural del sedimento en que se produce. Para dicho cálculo, tomamos en cuenta tanto la velocidad de la onda sísmica como la potencia del sedimento del área en que se produce. Con dichos datos calcularemos entonces la frecuencia natural del depósito sedimentario y la compararemos con la frecuencia de las ondas sísmicas. Si las frecuencias son muy cercanas, entonces se producirá el efecto llamado resonancia. Por lo tanto, en el diseño de estructuras sismoresistentes situadas en áreas que se caracterizan por tener una baja frecuencia de ondas sísmicas al momento de producirse un terremoto, así como suelos con depósitos sedimentarios blandos, deben ser tomadas en cuenta a la hora de realizar un estudio de suelo orientado para estructuras sismoresistentes. Estos efectos deben considerarse especialmente para poder identificar suelos susceptibles a amplificar la señal sísmica y producir mayores daños en nuestra estructura. Buenas tardes, mi nombre es Maciel Santana y les voy a hablar sobre el diseño sísmico por desempeño. Al diseñar una estructura localizada en una zona sísmica, el diseñador se enfrenta a determinar el espectro de diseño sísmico para el sitio. Generalmente se apoya en reglamentos de construcción para cada ciudad. Sin embargo, los autores de dichos reglamentos también tienen la incertidumbre sobre el espectro de diseño aplicable, ya que no existe a la fecha ningún análisis que nos permita predecir el movimiento sísmico, ni su magnitud, ni su duración, ni la fecha en que va a ocurrir uno. Según el reglamento sísmico R001, se considerará como un diseño por desempeño, el que predice o predefine los niveles de daños para los cuales se desea analizar una estructura en zona sísmica. Para aplicar este método se dispone de los mapas de isoaceleraciones espectrales SS y S1 para los tres niveles de amenazas sísmicas. Los tres niveles de amenazas sísmicas son los siguientes: nivel de amenaza sísmica alta, nivel de amenaza sísmica moderada y nivel de amenaza sísmica baja. Ambos, para los tres, se dispone de los mapas de isoaceleraciones SS y S1. Sin embargo, para el nivel de amenaza sísmica alta cuenta con un periodo de retorno de 50 años y un 10% de probabilidad de ser excedido en 5 años. Sin embargo, el moderado tiene un periodo de retorno de 475 años y 10% de probabilidad de ser excedidos en 50 años. Y el nivel de amenaza sísmica baja tiene un periodo de retorno de 2.475 años para un 2% de probabilidad de ser excedidos en 50 años. Para cualquiera de estos niveles se deberá comprobar que los valores mínimos de las solicitaciones serán los establecidos por el reglamento. Ahora bien, clasificación de un sismo por desempeño. O sea, los tipos de sismo. Tenemos sismo de servicio, sismo de diseño y sismo de máximo esperado. El sismo de servicio analiza y diseña la estructura con 50% de probabilidad de ocurrencia en los próximos 50 años. El resultado de este análisis no permite que se tengan daño alguno en la estructura. O sea, presenta poco o nulo daño en los elementos no estructurales y estructurales. El tipo de sismo de diseño se analiza y diseña la estructura para un sismo con un 67% de probabilidad de sismo máximo esperado. El resultado de este análisis permite la deformación estructural dentro de los límites aceptables
sin causar riesgo. Es decir, la vida está protegida. Sin embargo, algunos elementos no estructurales pueden sufrir daños tales como fisuras o grietas, pero la estructura se mantiene de pie. El sismo máximo esperado, análisis con un 2% de probabilidad de ocurrencia, y la estructura va a responder con un alto grado de confianza y no presenta colapso. Ahora bien, los niveles de diseño por razones económicas y de seguridad. El reglamento R001 establece los siguientes 4 niveles de diseño por desempeño que predefinen las condiciones atendiendo a razones económicas y de seguridad. Tenemos ocupación inmediata, la edificación puede seguir operando luego de un sismo y los elementos estructurales se mantendrán trabajando en el rango elástico. Los elementos no estructurales y el equipamiento no sufrirán ningún tipo de daño. En el de continuidad de operación con daños menores, la edificación puede seguir operando después de la ocurrencia de un sismo. Ahora bien, los elementos estructurales y el equipamiento no sufrirán daños, aunque los elementos no estructurales pueden tener daños menores o leves. El nivel de diseño para seguridad de vida. Los elementos estructurales pueden sufrir daños localizados en puntos específicos que pueden ser reparables. En todos los casos, no se producirán fallas que pongan en peligro la vida de los ocupantes. Y por último, tenemos la prevención de colapso. Se refiere al diseño de las edificaciones en las que se permite que los elementos estructurales y no estructurales puedan sufrir daños importantes sin llegar al colapso. En este caso, los niveles de daños en los elementos estructurales son tan importantes que no son reparables.